Saludos, bienvenidos al tema. La ley dominical imitará el decreto de la época de Esther a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Por supuesto, tendremos otros titulares previos a este análisis. Número 1. Ruth, la moabita descendiente de Lot. Un tema donde extraeremos lecciones prácticas para ustedes, queridas hermanas. Estoy seguro que lo disfrutarán. También tendremos el análisis sobre el Yom Kippur, el día de la expiación, en el libro de Esther. Sorprendente, pocos lo saben, pero aquí te lo enseñaremos. También mostraremos la parte del decreto de muerte hacia los judíos, hacia Mardoqueo y Esther, que se debió al hecho de que Mardoqueo no se postró, no se arrodilló ante Amán. Una lección práctica también para los que vivimos en los últimos días. Atentos. Y concluiremos en nuestra cuarta sección, la ley dominical imitará el decreto de la época de Esther. No te puedes perder esto porque no hay desperdicio. Mira todo el video, que lo disfrutes. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Pasamos a la sección titulada Ruth, la moabita descendiente de Lot. Ruth, en el capítulo 2, el verso 21, declara: entonces Ruth, la moabita, era moabita porque venía de Moab, y Moab estaban los habitantes descendientes de Lot. Escrito está, Deuteronomio capítulo 2, el verso 9, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces, en Moab estaban los descendientes de Lot. Y Ruth era una descendiente de Lot. Ese es el punto de conexión profético. Ruth, capítulo 4, el verso 10, lo confirma. Además, he adquirido a Ruth, la moabita. Entonces, Ruth era descendiente de Lot. Y Cristo nos dijo, Lucas capítulo 17, el verso 32. Acordaos de la mujer de Lot. Una gran lección. Veamos qué hizo la mujer de Lot. Génesis capítulo 19, el verso 17. Huye por tu vida, no mires detrás de ti, no sea que perezcas. Fue la orden divina para la mujer de Lot, para Lot y sus hijas. Génesis, el capítulo 19, el verso 26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Entonces, la mujer de Lot desobedeció. Hoy muchas dicen, no, el Señor solo mira el corazón, no mira el exterior, no le importa. Bueno, si Dios da una orden, la mujer, el hombre lo tiene que obedecer. Escrito está que la mujer de Lot se perdió solo por voltear a ver hacia atrás. La segunda venida y el cielo, libro de Elena de White, en el capítulo 12, algunos que no estarán allí, en la página 102. Básicamente está haciendo alusión a los que no van a estar en el cielo. Y aquí se nos dice, la esposa de Lot, en vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás. Su pecado mostró que no era digna de la vida. ¡Wow! Hermanas, siervas del Señor, si Dios da una orden, se tiene que obedecer. Aquí dice que la mujer de Lot cometió un pecado. ¿Y saben cuál fue el pecado? La desobediencia. Al voltear a ver, solo por girar el cuello se perdió.
Si Dios dice no voltees, no voltees. Si Dios dice usa esto, usa eso. Si Dios dice no uses eso, no lo uses. Porque estás arriesgando tu vida eterna. Por eso decimos hoy, acordaos de la mujer de Lot y de Rebeca. ¿Por qué de Rebeca? Aquí te va. Lee conmigo Génesis, el capítulo 24, el verso 65. Y ella, Rebeca, tomó el velo y se cubrió. Amén. Siervas, aquí está una lección práctica. Usar el velo por reverencia, por respeto. Primero de Corintios, capítulo 11, el verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pastor, esto ya no se aplica a nuestro tiempo. Curioso, porque en 1 Corintios 11, la última parte, se nos menciona la Santa Cena. Y eso sí se aplica en cada iglesia adventista del séptimo día. Pero en el mismo capítulo se nos menciona el uso del velo en la mujer cuando ora o predica. Pero la excusa hoy es eliminada con lo que dicen los eruditos adventistas, porque ellos lo explican. En el comentario bíblico adventista, el tomo 6, página 753, declara, velo, el título. Pablo no quiere decir que la mujer de cabello largo puede eliminar el velo. El verso 6 muestra claramente que la mujer con pelo largo también debía usar velo. Amén. Comentario bíblico adventista, el tomo 6, página 753. Entonces queda claro que la mujer con cabello largo, felicitaciones, pero también tiene que usar velo, según lo que nos dicen los eruditos adventistas, a lo cual yo apoyo porque escrito está. También leemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 174. Las mujeres, cuando se presentaban en público, se cubrían la cara con un velo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 174. Por lo tanto, tenemos a Ruth, una mujer moabita descendiente de Lot, y luego tenemos la instrucción de Cristo, acordaos de la mujer de Lot, y luego tenemos las citas inspiradas en conexión a Rebeca, que usaba velo. Por lo tanto, podemos concluir y decir, acordaos de Rebeca. ¿Por qué? Porque según Génesis 24, el verso 65, y ella, Rebeca, tomó el velo y se cubrió. Hermanas, usen el velo, acuérdense de Rebeca. Además, Ellen G. White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también usaba velo. Si quieres el tema completo del velo, te daremos el documental. Solo escribe en los comentarios la palabra clave, documental, el velo. Documental, el velo. Documental, el velo. También puedes inmediatamente solicitar el tema del velo en un documental, ya sea en escrito o en video, a Agencia Misionera AMI. Al signo más 502, ahí está en pantalla, el 42 29 77 86. Anota y busca reverencia, hermana. Busca obediencia a través de el uso del velo. Ok. Continuamos entonces con nuestro tópico. Ahora pasamos al tema, el Yom Kippur, el día de la expiación en el libro de Esther. Mira, todos los que estudiamos Biblia sabemos que el Yom Kippur aparece en el Pentateuco. Aparece específicamente en Levítico capítulo 23, que básicamente es el día de la expiación, Yom Kippur. Sin embargo, a los que estudiamos nivel profundo, hemos descubierto con el Espíritu Santo, por supuesto, sin su ayuda sería imposible. Pero el Yom Kippur en el libro de Esther
está implícito. Aquí te va nuestro siguiente análisis. Número 1, alusión al día de expiación. El día de expiación en hebreo se dice Yom Kippur. Todos a escribir, por favor, en los comentarios Yom Kippur, así como lo escuchas. Yom Kippur, que es el día de la expiación. Si no puedes escribir la primera frase, escribe la segunda, el día de la expiación. Lo que se te haga más fácil. Significa lo mismo, el día de la expiación. Te explico. Yom significa día y Kippur significa expiación, y expiación es purificación. El día de la purificación. Había pecado entre los israelitas y se tenían que purificar, tenían que quedar limpios, con pecados confesados. Ese era el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Pero esto está en el libro de Esther implícitamente. Leamos Esther capítulo 3, el verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, así lo dice la Biblia, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día, en hebreo es yom. Entonces tenemos aquí dos palabras, pur y día en hebreo es yom. Entonces Yom Kippur, ¿te acuerdas? Yom Kippur. Entonces aquí en Esther 3, el verso 7, está implícito el Yom Kippur por las palabras mencionadas que nos hacen alusión al día de la expiación. Te daré más evidencia. Pasamos entonces al número 2. El juicio en el libro de Esther. A ver, ¿cómo así? Juicio. Tienes que saber que un juicio es una separación. Pongamos un ejemplo tan cotidiano, tan común entre los que estudiamos Biblia y espíritu de profecía. Cristo, nuestro líder, nos dio una parábola del trigo y de la cizaña. El juicio básicamente es cuando se va a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Se va a arrancar con la hoz afilada de los ángeles la cizaña. Entonces habrá una separación de la cizaña y el trigo. Juicio es una separación entre bueno y malo, por decirlo así, entre cabrito y oveja, entre buen pez y mal pez, etcétera, como quieras tú tenerlo en tu mente, pero sepa, hermano y hermana, que juicio es separación, y esto ocurre también en el libro de Esther. Leamos la evidencia. Esther capítulo 7, el verso 10. Así que colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Por lo tanto, Amán fue ejecutado y Mardoqueo fue dejado vivo y libre. Por lo tanto, hubo un juicio, hubo una separación entre Amán y Mardoqueo. Uno murió y uno quedó vivo. Hubo un juicio, hubo una separación. Escribe en los comentarios juicio en el libro de Esther. Vamos todos. Juicio en el libro de Esther. Juicio en el libro de Esther. Todos tenemos que ser expertos en el juicio. Te leo en los comentarios. Pasamos al número 3. El Salmo 122 es el salmo del santuario en el día de la expiación y termina con dos palabras. Número 1, paz y bien. Tú sabes que los salmos son himnos bíblicos. En el día de la expiación también se terminaba con paz porque se arrancaba al pecador. Se terminaba con bien porque quedaban solo los que habían confesado sus pecados. Entonces, dos palabras, paz y bien. Y eso se puede ver en el libro de Salmo, en el capítulo 122, pero también en el libro de Esther. Es lo que queremos hacer, la conexión. El libro de Esther termina con paz y bien, con las mismas dos palabras. Entonces, veamos la evidencia. Salmos 122, el verso 8. Sea la paz en ti. Salmo 122, el verso 9.
Por amor de la casa del Señor, entiéndase el santuario, nuestro Dios, procuraré tu bien. Entonces, tanto en Salmo 122, verso 8 y el verso 9, se nos menciona por un lado paz y se nos menciona por el otro lado bien. Son dos palabras con el cual termina Salmo 122. Pero el libro de Esther también termina con las mismas dos palabras. Leamos Esther capítulo 10, el verso 3. Porque Mardoqueo, el judío, procurando el bien de su pueblo, ahí está la primera palabra, el bien de su pueblo, y hablando paz, la segunda palabra, y hablando paz para toda su simiente. Esther capítulo 10, el verso 3, compruébalo, yo te lo leí. Entonces hay una conexión entre el Salmo 122, que es un salmo que habla del santuario, que habla del día de la expiación, que termina con paz y con bien. Y el libro de Esther termina con las mismas dos palabras, con paz y con bien. Por lo tanto, hay una conexión con el libro de Esther y el día de la expiación. Maravilloso. Entonces, escribe en los comentarios el día de la expiación. El día de la expiación. Tienes que comprender que eso está implícito en el libro de Esther. Escribe, el día de la expiación. En conexión a ello, continuamos nuestro análisis. En Salmo 122 se nos menciona varios tronos. Leamos Salmo 122, el verso 5. Porque allí se establecieron tronos para juicio. Ojo, tronos para juicio. La pregunta sería, ¿cuántos tronos son? Tronos es plural, son varios, no solo uno, son varios. Estos tronos para juicio de Salmo 122, el verso 5, son los mismos tronos que nos muestra el profeta Daniel. Leamos Daniel 7, el verso 9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, plural, y el anciano de días se sentó. Entonces los tronos de Salmo 122 y los tronos puestos en Daniel capítulo 7 son los mismos, solo que ni David en Salmos ni Daniel nos dicen cuántos tronos son, pero viene un personaje más, el complemento. Juan el revelador en Apocalipsis nos dice cuántos tronos son del juicio. Leemos entonces en Apocalipsis 4 el verso 2. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono, subraya, un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Sigue insistiendo que es un trono, uno sentado ahí, que es el anciano de días, según Daniel capítulo 7. Y el anciano de días es Dios el Padre, que tiene el papel actual de juez. Ok, leemos entonces Apocalipsis 4, el verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Entonces, Apocalipsis 4, el verso 4, nos está mostrando, nos está revelando que el total de tronos, tenemos un trono en el centro, por decirlo así. Tenemos un trono donde se sienta el anciano de días, Dios el Padre, el juez, pero alrededor dice que hay 24 tronos. Por lo tanto, tenemos un trono de Dios el Padre como juez y tenemos 24 tronos alrededor del jurado de los 24 ancianos. Entonces, hagamos una sencilla operación. Un trono más 24 igual 25 tronos. Entonces, escribe en los comentarios 25 tronos para juicio. 25 tronos para juicio. Vamos todos a escribir. Vamos. 25 tronos para juicio. Maravilloso. ¿Qué juicio es este? Pastor Enoc Martín, puedes preguntarte. Pues aquí estamos para apoyarte. Estos 25 tronos que están en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, que muestra el escenario del juicio investigador de los muertos en el santuario celestial. Entonces leeré lo que la Biblia nos enseña en relación al juicio de los muertos. Apocalipsis capítulo 20, el verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados
por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Por lo tanto, yo sé, tú sabes, sabemos que los muertos nada saben. Su mente es puesta en el olvido. ¿Cómo entonces se puede juzgar a un muerto? Bueno, no necesariamente tiene que estar presente durante el juicio de los muertos. No, sino que van a ser juzgados los muertos de acuerdo a lo que está escrito de ellos, de lo que vivieron mientras estaban vivos. Basado en lo que está escrito en los libros, ellos van a ser juzgados y se va a determinar si son salvos o son perdidos, si van a resucitar para vida eterna o van a resucitar para muerte eterna en el lago de fuego, y serán como que nunca existieron, porque serán consumidos con fuego. Ok, entonces esto lo encontramos en Daniel 8:14 y nos muestra que el 22 de octubre de 1844 se pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y sabemos nosotros que el juicio hasta el momento sigue llevándose a cabo, el juicio investigador de los muertos. Pero, one moment please, tú puedes preguntarte, usted hermano, usted hermana puede estar interrogándose y diciendo, pero ¿por qué el hermano tal todavía Dios no lo ha quitado? ¿Por qué yo mismo siendo pecador sigo allí? ¿O por qué se quebranta el santo sábado y el pecador sigue como que no pasó nada? Porque ahora mismo Cristo en el cielo está ocupado en el juicio de los muertos. Pero cuando termine, entonces el líder máximo de la iglesia adventista, el de la conferencia general, va a entregar cuentas. El presidente de la unión de tu país va a entregar cuentas. El pastor de tu iglesia va a entregar cuentas porque no está dando un sonido certero a la trompeta. No está predicando juicio, está predicando amor, esperanza. Va a entregar cuentas porque se ha consumido los diezmos. Y tú también vas a entregar cuentas porque has estado dando diezmos, ofrendas, donaciones. De todo has estado dando en el plato romano. Un plato de invención de la católica, de la iglesia romana, de la supuestamente ellos dicen apostólica, pero en el análisis final son la iglesia en apostasía que habló Pablo. Pero tú no tienes que estar apoyando ni adentro ni afuera a el plato romano. Tienes que apoyar el verdadero mensaje, que es el juicio primero de los muertos y segundo juicio de los vivos, que está próximo a realizarse. No lo estoy diciendo yo, está escrito. Leo, el conflicto de los siglos, página 545. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. El conflicto de los siglos, página 545. Por lo tanto, el pastor Enoc Martín, tu servidor, no da ninguna fecha cuándo va a empezar el juicio de los vivos. Pastor, ¿cuándo va a empezar Ezequiel 9? No sé. Pastor, ¿qué fecha será el juicio de los vivos? Yo no sé, ni te lo voy a dar, ni aproximada, ni cercana, ni exacta. Ninguna fecha te voy a dar en relación al juicio de los vivos, porque yo no sé. Pero sí sé que pronto empezará el juicio de los vivos. Y tú tienes que estar sellado. Porque si no estás sellado, entonces morirás durante ese juicio de los vivos. Es la realidad. Yo felicito a las hermanas, a los hermanos que apoyan esta verdad presente. Bendiciones multiplicadas para ti y tu querida familia. Gracias por tu apoyo. Así que déjanos un comentario en relación de este punto. Escribe en los comentarios, pronto empezará el juicio de los vivos. Ayuda a este siervo, ayuda, escribe en los comentarios. Pronto empezará el juicio de los vivos. ¡Vamos! Pronto empezará el juicio de los vivos. Hay muchos que leen los comentarios y que lean el tuyo. Que diga, pronto empezará el juicio de los vivos. Ok, continuamos. Pasamos al punto número 4. En el día de la expiación se ayunaba. Esther promovió el ayuno. Así que, querido hermano gordito, querida hermana gordita y querido hermano flaquito, para ti es este tema. Ojo, lo digo con cariño, quiero ayudar al pueblo. Esther, capítulo 4, el verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí, dijo la reina Esther. Durante 3 días no coman ni beban,
ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré, dice Esther, con mis doncellas, al igual que ustedes. Esther, capítulo 4, el verso 16. Escribe ahí 3 días de ayuno. Vamos todos. 3 días de ayuno. Esther 4:16. Así. 3 días de ayuno. Esther 4:16. Otra vez. 3 días de ayuno. Esther 4:16. Bien. Esther, siendo una mujer, ayunó con sus doncellas 3 días y 3 noches, sin comida y sin bebida. Ojo, el ayuno bíblico no es un ayuno mundano como el que se le llama ayuno intermitente. Si tú realizas un ayuno intermitente, eres un gentil, eres un pagano, eres un mundano de corazón. I'm sorry. Lo siento, te digo la realidad porque quiero que te salves. El ayuno intermitente es pagano. El ayuno bíblico es de 24 horas de puesta del sol a puesta del sol. 3 días, 3 noches, sin comida y sin agua. Ayuno intermitente. Por unas horitas. Por un tiempo, por una temporada. No. Ayuno bíblico es sin comida y sin agua. El ayuno número 1 es de un día. El ayuno número 2 es de 3 días. Es el nivel número 2, 3 días. El Esther nos dio el ejemplo de 3 días sin comida y sin bebida. Ahora vamos a conectar este ayuno de Esther con el ayuno del día de la expiación. Levítico 23, el verso 27, esto está en la Reina Valera de 1990, se cataloga esta Biblia como una Biblia adventista, ¿ok? La Reina Valera 1990, yo lo tengo, aquí lo tengo en mano. Esta versión así cita, Levíticos capítulo 23, el verso 27. El 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea. Ayunaréis. Palabra clave, ayunaréis. En el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, se tenía que ayunar. Escrito está. Ahora, otro versículo. ¿Qué pasaba con el que no quería ayunar? Bien, aquí va. Levítico 23, el verso 29. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Te doy la cita. Apúntalo en los comentarios. Todo hijo e hija de Dios seria o serio, apúntenlo en los comentarios. Levítico 23, 29. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Entonces, el que no ayunaba literalmente era cortado. La sierva del Señor dice que era exterminado entre el pueblo. ¡Wow! Entonces era muy serio el no ayunar en aquella época. Y ahora puros gorditos, ahí, comida rápida, pagar con tarjeta, ¿verdad? Y a engordar. Yo no estoy en contra de comer, pero sí estoy en contra del acto de no ayunar. Ojo, del acto de no ayunar. Pero aquí en el día de la expiación se nos muestra en Levítico 23, el verso 27, el verso 29, que el que no ayunaba era cortado de su pueblo. Y ojo, que la historia se repite en nuestro tiempo. El conflicto de los siglos, yo tengo el original, el completo. El conflicto de los siglos, en la página 544 declara: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. El conflicto de los siglos, página 544. El conflicto de los siglos, página 544. Así que atentos a el gran día de la expiación que estamos nosotros viviendo ahora, en el gran día de la expiación. Entonces, ¿qué haremos? ¿Seguiremos engordando o seguiremos ayunando? La opción 2 es la correcta. Ayunemos, querido pueblo, porque desde el martes 22 de octubre de 1844 estamos viviendo en el gran día de la expiación. No lo digo yo. Daniel 8, el verso 14 nos da la profecía de tiempo. Daniel 8:14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.
Por lo tanto, ojo, los 2300 días aquí son días proféticos, un día por año, de acuerdo a Ezequiel 4, el verso 6, que empezaron estos 2300 años desde el 457 antes de Cristo y terminaron en nuestra época, exactamente el martes 22 de octubre de 1844. ¿Querías un escrito? Está. ¿Por qué ayunamos todos los martes? Aquí está, Biblia, Daniel 8:14. Daniel 8:14, los 2300 años terminan el martes 22 de octubre de 1844. Y desde esa fecha estamos en el gran día de la expiación. Y según Levítico 23, ¿qué se hacía en el día de la expiación? Ayunaban. Y ahora que estamos en el gran día de la expiación, según Elena de White, y así lo creo porque es inspirado, ¿qué tenemos que hacer en el gran día de expiación? Ayunar. Ayunar. Por eso todos los martes, cada semana, sin faltar, hay ayuno. Súmate, participa. Máxime si tienes sobrepeso. Máxime si estás gordito o gordita. Ayuna, ayuna. Escrito está en relación a la importancia del martes. El martes está en la profecía adventista. Si eres adventista, apunta esta cita, memorízala y apoya la verdad del ayuno cada martes en el gran día de la expiación. Libro Elena de White, Mujer de Visión, página 22. Con el aliento contenido, dice el libro, los adventistas se levantaron para saludar al día memorable. El martes 22 de octubre de 1844. El día memorable, dice, el martes 22 de octubre de 1844. ¿En qué libro? Elena de White, Mujer de Visión, página 22. ¡Amén! El pastor Enoc Martín, tu servidor, con la Biblia y el espíritu de profecía, hemos estado practicando más de 5 años el ayuno internacional cada martes. ¿Por qué? Porque es bíblico, porque es apoyado por el espíritu de profecía. Vivimos en el gran día de expiación. Y si tú crees que vivimos en el gran día de expiación, empieza a ayunar. Felicito a las hermanas, a los hermanos, a toda nuestra querida familia de la fe que se ha sumado durante estos años al ayuno cada martes. Y a ti que por primera vez quizá lo entiendes, súmate, participa y sé parte de esta familia, de este ministerio, y sigue apoyando, porque tu apoyo es importante. Escribe en los comentarios entonces. Martes es el día de ayuno internacional. Vamos, martes es el día de ayuno internacional. Vamos, martes es el día de ayuno internacional. Una vez más, tómate unos segundos. Martes es el día de ayuno internacional. Escribe en los comentarios, yo te leo. Y otros también te leen. Motiva a otros que ayunen cada martes con tu comentario. Por lo tanto, exhorto a todo adventista del séptimo día que se levante con oración y con ayuno. Ya lo han estado haciendo con oración, ahora háganlo con ayuno. Pero la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, el verso 29 nos reafirma. Marcos capítulo 9, verso 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Palabras de Cristo. Palabras directas de nuestro líder. Sin embargo, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, necesitamos lanzar esta proclama de ayuno internacional, tal cual lo hizo Esdras. Leemos Esdras capítulo 8, el verso 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección. Y Él nos escuchó. Amén. Oración y ayuno. Ora, pide protección, bendición, trabajo, salud, el rescate de tu familia, el sello en tu frente, gemir y clamar, pide, ora, de rodillas, amén. Pero ayuna, porque aquí dice, así que ayunamos y oramos, ojo, ayunamos y oramos, no solo oramos, muchos solo están orando y están orando mal. Entonces dice aquí, así que ayunamos y oramos, dos cosas.
a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Entonces, si combinas oración y ayuno, el Señor te va a escuchar, como nos ha escuchado a nosotros, como te escuchará a ti de aquí en adelante en el nombre de Jesús. Esto está escrito en Esdras 8:23. Ayunamos y oramos y el Señor nos escuchó. Amén, amén. Joel capítulo 2, el verso 12 dice, ahora bien, afirma el Señor, o sea, Cristo nos está afirmando, vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Cómo es ir al Señor de todo corazón? Solo decirle, papá, Dios, el Todopoderoso, te quiero mucho. Solo eso no. Hay que accionar. Dice, vuélvase a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Joel capítulo 2, el verso 12. Entonces, ir al Señor de todo corazón incluye ayuno. Si dices que vas al Señor y buscas al Señor de todo corazón y solo estás orando y no estás ayunando, no, nunca ha sido de todo corazón. Aquí el profeta dice, incluye ayuno. Bien, entonces, escribe en los comentarios si quieres comprometerte de aquí en adelante. Yo me comprometo. Escribe en los comentarios, ayunaré todos los martes. Vamos, sin miedo. Esto es salvación. Ayuno y oración. Escribe, ayunaré todos los martes. Comprométete. Yo me comprometo. Ayunaré todos los martes. Ayunaré todos los martes. Ayunaré todos los martes. Te leo en los comentarios. Decláralo y actúa. Porque ya muchos lo estamos practicando. Así que súmate. Muy bien, pasamos a la parte de análisis. El decreto contra los judíos y Mardoqueo fue porque no se arrodillaba ante el hombre. Mardoqueo no se arrodilló ante Amán. Te lo voy a comprobar. Así que ayuno, oración combinados, poderosos. Dios escucha, según lo que hemos leído en la palabra de Dios. Esther, capítulo 3, el verso 5. En la Reina Valera Gómez, esta versión dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Leí Esther 3, el verso 5, en la Reina Valera Gómez. ¿Por qué te digo la versión? Porque la Reina Valera Gómez es la única que traduce a ciencia cierta, por decirlo así, o traduce de manera directa y comprensible esta parte. Dice que Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba. Ojo. Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Los demás sí, de rodillas, y se postraban. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Dice que se llenó de ira Amán. Por eso mandó a hacer una horca para Mardoqueo. Pero mira, la frase de este versículo, Esther 3:5, la frase donde dice, ni se humillaba delante de él. Esta frase, en la versión King James, en inglés, que usó Elena de White, se traduce así, ni hacía reverencia delante de él. Entonces, el arrodillarse ante cualquier ente es hacer reverencia. Pero como él no se arrodillaba, según la King James dice que no hacía reverencia delante de él. Por lo tanto, podemos decir que el que se arrodilla hace reverencia. O el que se arrodilla es reverente. Y el que no se arrodilla no es reverente. Según Esther capítulo 3, el verso 5, desde el ángulo de la Reina Valera Gómez, versión, y desde la versión King James que usaba Elena de White en inglés. Ahora mira lo que nos dice. Señales de los tiempos. 8 de noviembre de 1899. El sello de Dios. Número 2, párrafo 9. Dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No es que Mardoqueo hubiera hecho daño a Amán, no, sino que se había negado a halagar su vanidad, mostrándole reverencia que solo se debe a Dios. Amén. Señales de los tiempos, 8 de noviembre de 1899,
el sello de Dios, número 2, párrafo 9. Entonces, aquí la sierva del Señor nos está mostrando que el decreto de muerte hacia Mardoqueo, Esther y todos los judíos de esa época fue porque Mardoqueo no se arrodilló, no se postró, no le dio reverencia a Amán. Significa entonces que el arrodillarse es mostrar reverencia. El no arrodillarse es no mostrar reverencia. Por lo tanto, te voy a mostrar que el que ora de rodillas muestra reverencia a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. El que se arrodilla muestra reverencia y el que no se arrodilla es un irreverente hipócrita. Leamos lo que escrito está en la Biblia. Lucas 22, el verso 41, que nos va a mostrar que Cristo y los cristianos oramos de rodillas. Así es. Lucas 22, el verso 41. Y se apartó de ellos Cristo como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba. Lucas 22, 41. Vamos todos a escribir. Lucas 22, 41. Cristo oraba de rodillas. Lucas 22, 41. Cristo oraba de rodillas. Lucas 22, 41. Cristo oraba de rodillas. Si tú eres cristiano, ora de rodillas. Ay, me da pereza. Ay, no, hay visitas, mejor no. Hipócrita. No lo digo yo, lo dice Cristo. Mateo capítulo 6, el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en las sinagogas. Sinagogas es sinónimo de templos actualmente. ¿Cómo les gusta orar a los hipócritas según Cristo? Les gusta orar de pie. Cuando el pastor, el anciano, o el hermano, o la hermana, o el X persona dice, pónganse de pie, vamos a orar. Todos los que se ponen de pie son hipócritas según las palabras de Cristo. Y todos los que desobedecen esa petición y se arrodillan son reverentes según lo que estamos analizando hoy. Pero pastor Enoc Martín, ¿dónde dice eso que son hipócritas? Mateo 6.5. Mateo 6.5, Cristo les llama a los que oran de pie hipócritas. Guste o disguste, hipócritas. Escribe en los comentarios, todo el que ora de pie es hipócrita. Vamos, hay que declararlo, hermanos. Todo el que ora de pie es hipócrita. Te leo los comentarios. Pero ¿por qué los discípulos, los apóstoles, los siervos de Dios, siervas de Dios oraban de rodillas? ¿Por qué? Aquí va. En los lugares celestiales, página 78, libro de Elena de White, dice: a menudo los discípulos vieron a Cristo arrodillado en oración. ¿De dónde aprendió Pedro a orar de rodillas? De su maestro Cristo. Dice, a menudo los discípulos vieron a Cristo arrodillado en oración. Cuando su Señor y Salvador se levantaba de sus rodillas, ¿qué leían en su semblante y en su porte? Que estaba listo para el deber y preparado para la prueba. Esto está escrito en Los Lugares Celestiales, página 78. Por lo tanto, Cristo definitivamente, según la Biblia y el espíritu de profecía, Cristo oraba de rodillas. No inventes, hermano, con orar de pie. Claro, hay ocasiones, vas de viaje, estás en el vehículo, estás en el avión, estás en cualquier otro lado y no puedes arrodillarte, está bien, es una excepción. Pero estás en la iglesia, tienes buenas las rodillas y no te arrodillas, eres un hipócrita. Punto. Escrito está, hermanos, escrito está. El apóstol Pablo, un cristiano, oraba de rodillas. Efesios capítulo 3, el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, igual que Cristo. A fin de conocerle, en la página 326, el Señor, Él hizo vuestras rodillas, utilizadlas para postraros en oración. A fin de conocerle, página 326. Entonces, si tú tienes rodillas, pregúntate, ¿para qué Dios hizo las rodillas? Aquí dice, Él hizo vuestras rodillas, utilizadlas para postraros en oración. Las hizo para que cuando ores, lo hagas de rodillas. Es símbolo de reverencia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 359. Declara la sierva del Señor: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea que deben de permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana Joy hablara al pueblo, pero al verlo permanecer de pie, lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese.
Esta es siempre la posición correcta. Esto está escrito en Mensajes Selectos, tomo 2, página 359. Maravilloso. Qué bueno que se le reprendió y se le dijo, arrodíllese. Entonces, arrodillarse es la posición correcta para orar. Arrodillarse es la posición correcta para orar. Entonces, quiero que hagas un compromiso hoy con el Señor. Escribe en los comentarios, desde hoy oraré de rodillas. Vamos todos, desde hoy oraré de rodillas. Quiero compromisos con el Señor. Desde hoy oraré de rodillas. Porque ¿de qué sirve que yo les dé aquí texto tras texto y no hay ningún cambio en ustedes? De nada sirve. Por eso, Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Eso está bien. Pero tú no quieres arrodillarte ante Cristo, ante el Padre y ante el Espíritu Santo. Está malísimo. Haz el compromiso. Que valga la pena esta exposición, este esfuerzo de tu servidor. Escribe, desde hoy oraré de rodillas. Vamos, desde hoy oraré de rodillas. Decláralo y actúa. Me encantan los temas prácticos. Yo felicito a todas las hermanas que oran de rodillas. Me dicen, pastor, desde que lo escuché, desde que aprendí en su video, he estado orando de rodillas. Amén. Me dicen hermanos también, pastor, llevaba 40 años de adventista y solo oración de pie. Ahora oro de rodillas. Amén. Así quiero verte, así quiere verte el Señor. Bien, finalmente pasamos a la sección Ley dominical. Imitará el decreto de la época de Esther. Ley dominical también se le conoce como leyes azules. Y voy a explicarte que la ley dominical va a ocurrir, sí o sí va a cumplirse. Pero hay un ejemplo de el decreto de muerte en la época de Esther. Leamos Esther capítulo 3, el verso 15. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado. Así dice en la Biblia de las Américas. El decreto fue promulgado. Esther 3, el verso 15. Entonces hubo un decreto. ¿Y qué contenía el decreto? Aquí está. Esther 3, el verso 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. Entonces el decreto era un decreto de muerte. Eso se va a volver a repetir según la profecía. Leemos Apocalipsis 13, el verso 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, el verso 15. Hemos dado lectura. Entonces el decreto de muerte del pasado en la época de Esther se va a volver a repetir según Apocalipsis 13, el verso 15. Leemos el espíritu de profecía. Profetas y Reyes, página 444. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente, subraya remanente, de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. Profetas y Reyes, página 444. Bien, se va a volver a repetir, va a haber un remanente que va a enfrentar este decreto de muerte, como lo fue en la época de Esther y de Mardoqueo. Ahora voy a llamar tu atención que esta cita de Profetas y Reyes, página 444, está hablando de un remanente que va a enfrentar la ley dominical. Un remanente. Ojo, tienes que entender qué significa el remanente. Te voy a leer la definición en el diccionario estándar. ¿Sí? Dice remanente. Es lo que queda después de la separación. Es lo que queda después de la eliminación. Es lo que queda después de la destrucción de una parte. Entonces vamos a decir que remanente es lo que queda después de la destrucción. Puesto de otra manera, no puede haber remanente si no hay destrucción. Porque destrucción tiene que haber para que exista remanente. Porque el remanente es lo que queda.
después de la destrucción. Ahora, si la sierva del Señor está diciendo en Profetas y Reyes, página 444, que el remanente va a enfrentar el decreto de muerte tal cual como lo enfrentó Esther y Mardoqueo y los judíos en aquella época pasada, significa entonces que en nuestro tiempo va a haber una destrucción para que exista un remanente. Y el remanente que quede en la iglesia adventista del séptimo día, ese remanente va a enfrentar la ley dominical. Primero es la destrucción, primero queda el remanente y segundo vendrá la ley dominical. Así es el orden en la línea de tiempo del Señor. ¿Ok? Mostremos la evidencia. Sofonías capítulo 3, el verso 13. El remanente, subraya remanente, el remanente, acuérdate, el remanente es lo que queda después de una destrucción. ¿Qué destrucción estamos hablando aquí? La destrucción de Ezequiel 9. En Ezequiel 9, verso 5, el verso 6, encontramos que Cristo le dice a los ángeles con sus espadas, pasad por Jerusalén y herid, y destruir, y matad. Le dice Cristo a los ángeles. Y le dice a todo viejo, joven, virgen, niño, mujer, que no tenga el sello. Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Significa entonces que el remanente no va a tener lengua engañosa, no va a decir mentira. El remanente, un conjunto de sobrevivientes después del juicio de los vivos, después de Ezequiel 9. ¿Quién es este remanente? Este grupo selecto, este número exacto, este número literal. ¿Quién es? ¿Quién es? Apocalipsis 14, el verso 1 declara: miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Entonces tenemos la mención de un número exacto, de un número definido de santos, 144,000. Pero Apocalipsis 14, el verso 5 nos dice un detalle de ellos. Y en sus bocas de los 144,000 no fue hallado engaño, tal cual como lo dice la profecía de Sofonías 3:13. Que el remanente, el que va a sobrevivir, no dirá mentira ni tendrá engaño. No tendrá lengua engañosa. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000. Por lo tanto, hoy el ángel está sellando a los que cumplen los requisitos. Y los que no tengan el sello van a ser destruidos. Y los que queden después de la destrucción, o los que queden después del cumplimiento de Ezequiel 9, los que queden después del juicio de los vivos, ellos serán el remanente y ellos van a enfrentar la ley dominical, porque tendrán la protección divina. Leemos Profetas y Reyes, página 444. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente, entiéndase, los 144,000, de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Amén. Profetas y Reyes, página 444. Por lo tanto, si los únicos que van a enfrentar la ley dominical y van a ser victoriosos ante la ley dominical son el remanente, son los 144,000, entonces escribe en los comentarios: el remanente son los 144,000. Vamos todos. El remanente son los 144,000. El remanente son los 144,000. Te leo en los comentarios. Pero si ellos van a enfrentar la ley dominical y van a ser protegidos, significa que hay que tener el sello para ser uno de los 144,000. ¿Cómo se obtiene el sello? Aquí está la revelación. Ezequiel capítulo 9, el verso 4. Aquí están los dos requisitos. Y el Señor Cristo le dijo al ángel con el sello: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, la iglesia, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen, 1, y claman, 2, por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Es decir, de la iglesia. Ezequiel 9, el verso 4. Entonces, según el profeta Ezequiel, en el capítulo 9 se nos muestra que para recibir el sello en la frente hay que gemir y clamar contra las abominaciones, es decir, contra los pecados. Pero si tú estás de sábado en el templo y solo dices amén a lo que te gusta y ves pecado, no dices nada, te quedas calladito, ves a un siervo, a una sierva del Señor predicando la verdad en contra del pecado, en contra de las abominaciones, y no dices amén y no apoyas, entonces nunca vas a ser sellado. Pero si tú gimes y clamas contra los pecados, vas a ser sellado. Eso dice la Biblia. ¿Pero qué abominaciones? En la iglesia, aquí está. Leemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 296.
Los que reciban la marca pura de la verdad son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen, oído, que se hacen en la iglesia. ¿Dónde se hacen las abominaciones? En la iglesia, según Elena de White, según la fundadora de la iglesia, según la profetisa adventista. Dice que las abominaciones se hacen en la iglesia. Eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 296. Por lo tanto, no vengas con el cuento, pastor, ¿por qué está criticando? Pastor, ¿por qué usted dice lo malo? ¿Por qué dice aquí y allá? Yo estoy cumpliendo los dos requisitos, quiero ser sellado. Tengo que gemir y clamar contra los pecados en la iglesia. Aquí dice que las abominaciones se hacen en la iglesia. Entonces yo estoy cumpliendo los requisitos porque quiero ser sellado. Si tú has estado calladito, no te dicen criticón, no te dicen nada, estás calladito y tranquilo ahí, entonces nunca vas a recibir el sello. Tienes que gemir y tienes que clamar. Y una oportunidad para gemir y clamar es compartir este video. Te quedas ahí quieto, no haces nada, ni un comentario, ni un like, no haces nada. Entonces sin sello. Pero gimes, clamas contra las abominaciones, tal cual lo estamos haciendo en este video. Entonces comparte este video para que obtengas el sello. Gemir y clamar son los requisitos. Los 144,000 gimen y claman y por eso serán uno de los 144,000. Profetas y Reyes, página 444 y 445. No pudiendo presentar una, así dicen las escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, entiéndase sábado, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Profetas y Reyes, página 444 y 445. La historia se repetirá, solo que ahora no va a ser solo un decreto de muerte, sino que va a ser un decreto de muerte con una ley que indique la observancia del domingo como día santo y la obligación a trabajar en sábado. Leyes dominicales se aproximan, así que la única fórmula para sobrevivir la ley dominical en el futuro, primero tienes que sobrevivir al juicio de los vivos, primero tienes que pasar la destrucción masiva de Ezequiel 9, que lo van a realizar los ángeles con sus espadas. Primero tienes que enfrentar el juicio de los vivos. ¿Y cómo enfrentas? Con el sello en tu frente. ¿Y cómo obtienes el sello? Gimiendo y clamando contra los pecados en la iglesia. Entonces, si obtienes el sello, sobrevives primero el juicio de los vivos en la iglesia. Sobrevives Ezequiel 9. Y segundo, cuando seas uno de los 144,000, vas a sobrevivir la ley dominical en el mundo. Porque no se te va a hacer daño. Nada ni nadie te podrá hacer daño. Tendrás el sello de inmortalidad. Pero ahora hay que pagar el precio. Hermano y hermana, todo este tema, todos estos detalles, citas de la Biblia, citas del espíritu de profecía, yo sé que los quieres. Inclusive sé que tú quieres predicarlo. Tú tienes que gemir y clamar. Entonces estamos para ayudarte. Aquí tu servidor, el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, te va a dar todo este documento, todo este tema en PDF. Solicítalo a Agencia Misionera AMI, está en pantalla, el signo más 502 42 29 77 86. Al WhatsApp, solicita Pastor Enoc Martín, Agencia Misionera AMI. Solicito el PDF del tema. ¿Qué tema? Especifica el tema. Ley dominical imitará el decreto de la época de Esther. Así, tienes que especificar qué PDF quieres. Ley dominical imitará el decreto de la época de Esther. Y te mandaremos todo el tema para que lo aprendas, lo apliques y lo compartas. Totalmente gratis para ti. Nada de vendido, gratis. No porque tengamos recursos, sino por los poquitos que tenemos en nuestra gran necesidad. Aún así, te lo damos gratis. Gracias por todos aquellos que nos apoyan. Gracias por todos aquellos que oran por este ministerio. Gracias a todos aquellos que dicen, Pastor Enoc Martín, no hay recursos. Estamos igual entonces.
Pero entonces dale like a este video, presiona ese botón donde dice me gusta, donde dice like, presiónalo. Pastor, no tengo recursos, no te preocupes. Déjanos un comentario positivo. ¿Apoyas estas verdades? ¿Qué de todos estos puntos de verdad presente, cuál te impactó más? ¿O todos te impactaron? Déjanos tu comentario. Que los demás sepan que tú amas la verdad presente. Así puedes apoyar. Y sobre todo, ¿sabes cómo puedes apoyar? Compartiendo este video. Este video se comparte gratis, no se cobra nada por compartir. Compártelo en Facebook, el enlace. Compártelo en WhatsApp, compártelo en Telegram, compártelo en Messenger, compártelo en YouTube. Tenés luz verde para compartir este video totalmente gratis. Así ayudas a este ministerio. No solo digas, amén, amén, pastor, amén, amén, qué bonito tema. No, colabora. Y si tú has recibido gran bendición del Señor, entonces apoya también para que esta verdad alcance a los más de 24 millones de adventistas del séptimo día. Una labor inmensamente grande. Que el cielo te bendiga poderosamente. Muchas gracias. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Chao. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis. El perfecto arte profético. Impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel. El perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino. Iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.